¿Por qué la gente busca a Dios en la iglesia? Tengo tiempo pensando precisamente en cómo nos... ¿Qué palabra uso? Cómo nos controlan, cómo nos graban información, cómo nos van, pues sí, grabando información y nos van, eh, ¿qué es lo que hacen con los animalitos? Amaestrando. Y creo que precisamente por eso los buscamos, en la iglesia, porque es donde nos han enseñado que está, cuando realmente pues no es donde está Dios ahí. Yo en mis viajes iniciáticos que he tenido les he platicado que en las iglesias es donde he visto las cosas más feas y más horrendas energéticamente hablando. Incluso aquí en Guadalajara tengo una amiga que vio eh, entidades, o sea, un grupo de entidades de otro plano dimensional haciendo un ritual mientras ocurría una ceremonia religiosa. Esa situación está muy interesante. El mundo es como un arca y que hay unos tipos de proyectores que controlan 31 hologramas de la Matrix. Eso era lo que yo sabía, pero de Saturno, no de la Luna. Eso justamente era lo que yo sabía, pero de Saturno. Buenas noches desde Michoacán. Yo tuve una experiencia, estaba apenas entrando en el sueño cuando empecé a sentir una presencia, pero tenía como 4 metros y me quería arrebatar, pero era de color azul, fantasma. Guillermo González, ya te extraño, muchas gracias a tu conocimiento. ¿Qué sería? No, chiquitita live. Es que hay cantidad de entidades alrededor de nosotros cuando empezamos a dormir. Y curiosamente dices de color azul, me hiciste remontarme al arcángel Miguel, porque es el color que lo representa. Porque ya ni siquiera los arcángeles son lo que nos han dicho. Curiosamente era lo que estaba tratando de evitar Lucía, hablar de esa supuesta crisis. Y eso es lo que estaba diciéndoles precisamente, tratando con este video de decirles, hay una supuesta amenaza de que va a ocurrir algo, pero mientras más se enfoquen en esta amenaza, mientras más miedo le tengan, más la vamos a jalar. Les platicaba del ejemplo de la persona que no le gustan los perros. Un ejemplo no es no pensar en perros, quizá pienses en gatos, ¿me explico? O no es no pensar en perros, quizá mi camino va a estar libre. Es todo como lo pongas aquí. Esa es la situación. Nos han maleducado. Dense cuenta que desde cómo nos educan en la primaria, nos van programando. Esa era la palabra que buscaba hace rato. Nos van programando. Y llega el momento donde tú no te das cuenta que tú piensas justo como ellos quieren que pienses. Este cotorreo, una vez yo me di cuenta cuando estaba en la secundaria de que todo era como una especie de programación porque no había una forma de elegir algo. No sé si a la mera no me voy a dar a entender. La educación hubo un momento donde cambió y se volvió una educación técnica en donde tú solamente sabías que tenías que apretar un botón, pero no sabías por qué, ni te explicaban por qué. Solamente sabías que tenías que apretar un botón y eso llegó el momento donde empezó a mecanizar a las personas, pero estoy hablando de un periodo largo de tiempo. Pero esto yo lo percibí en la secundaria, ¿me explico? Donde te decían, tú tienes que apretar este botón y ya, ¿por qué? No preguntes por qué, nomás aprieta ese botón y aprieta ese botón y te educaban a apretar ese botón. Entonces, no había una educación crítica como tal, hablando de crítica, una educación que criticara, que buscara, que investigara, sino había una educación que nos llevaban a establecer algo y de ahí no salirnos. O sea, yo pico este botón rojo porque fue lo que me dijeron, pero no sé ni por qué. Entonces, desde chicos nos van programando a que pienses de la forma en la que ellos quieren. Analicen su escuela, analicen a sus padres, analicen sus amigos. Todo el tiempo estamos recibiendo estímulos. Tienes que irle a los de las rayas blancas con rojo, o tienes que irle a los de amarillo, o tienes que irle a la selección de los verdes, y te van creando, te van moldeando. Y llega un momento donde tú le vas a los amarillos y dices, no, los de rayas, los de blanco con rojo, que les mientas la madre, ¿no? Y te van creando una mentalidad que realmente ya está funcionando de una manera subconsciente. Les quería hacer un video hoy, pero no alcancé a hacerlo,
de que realmente trabajamos solamente con un 5% de nuestro consciente. Y todo lo demás es nuestra mente subconsciente y cómo esta mente obedece a estas programaciones. Y llega un momento donde yo en automático reacciono a la realidad. Esto significa que yo ya no estoy consciente de ella. Entonces, todas estas programaciones nos van llevando a que tienes que creer en Jesucristo porque lo dijo tu abuelita, porque lo dijo el padre, porque lo dijo no sé quién hace 2000 años. Güey, ¿y si cuestiono a Jesucristo, qué ocurre? ¿Y si realmente me pongo a investigar a Jesucristo, qué ocurre? ¿Y si investigo a Jesucristo y me doy cuenta que realmente no existió, qué ocurre? Pero la gente le tiene miedo a eso. ¿Por qué? Porque ya estamos programados, chicos. Desde primaria nos empiezan a programar con una estructura mental que es la que ellos quieren. Y llegas a tu trabajo, cuando ya tienes 25, 30 años, llegas a una oficina o a un trabajo y ya estás bien programadito a seguir lo que dice el sistema, porque si no formas parte del sistema, estás en contra del sistema. Y es donde vienen las persecuciones y las cacerías de brujas. ¿Por qué no volvimos a la luna? Espérame, ¿cuándo llegamos a la luna? No hemos llegado a la luna. Adoctrinamiento, exactamente. Dios está en todos lados. Creo que la iglesia es donde te instruyes, pero también es válido cuestionarse. Las cosas no decirle a todos. Y exactamente, exactamente. ¿Por qué? Porque nos han programado para obedecer. Es una programación mínima. No sé si ustedes conocen la historia de Rasputín, que la mamá de Rasputín le dijo, tú vas a ser grande y alguien va a querer asesinarte, entonces te empezó a dar cianuro desde chiquito para que te acostumbres al cianuro, y cuando lo quisieron envenenar no se murió. Algo así ocurre con nosotros. Desde chiquito nos van dando pequeñas dosis, pequeñas dosis, pequeñas dosis. Y llega el momento donde no te das cuenta, pero ya eres parte del sistema. Ya estás adoctrinado con el sistema. Y ya crees las cosas que te dicen solamente por inercia. Y no nos preocupamos por dudarlas, cuestionarlas, investigar, por ir más allá y decir, güey, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando con mi realidad? ¿Mi realidad realmente es lo que me dicen? Estamos acostumbrados a ver la pared sólida, pero ni siquiera son sólidas. O sea, yo lo percibo como sólido por la velocidad a la que se mueven las moléculas. Pero yo he visto a la realidad hacerse en ondas, chicos. Yo lo he percibido. Estamos acostumbrados a creer las cosas porque nos la dicen o nos la dictan o nos la dice alguien que tiene una supuesta autoridad. ¿Qué ha pasado con los ángeles? Qué buen tema los arcángeles. Híjole, chicos, les contesto. ¿Qué ha pasado con los ángeles? Bueno, pues todo el mundo me conoció trabajando con runas, trabajando con ángeles. Pues ya no trabajo con ninguno de los dos. Porque descubrí qué tipo de entidades eran, entonces ya no trabajo con ninguno de los dos. Y no me da miedo decirles, yo trabajaba con ángeles, claro que sí. Y todo esto de mi vida empezó por el contacto con mi ángel, claro que sí. Pero para serles honestos, para serles honesto, descubrí que son. Y decidí dejar de trabajar con ellos, con ángeles, con runas, con todo. Y tengo tiempo que empecé a trabajar solamente con mi energía. Entonces, ¿qué ha pasado con los ángeles? No sé, porque ya no soy su fan. Y de los arcángeles, menos, y menos del fulanito este que anda muy de en boga, Metatron, menos todavía. Y desde que nacemos estamos programados, efectivamente, Isa Díaz, efectivamente. ¿Jesús no existió o no era como nos lo pintan? Pues mira, Pris, eh, dicen acá abajo, sí existió, pero no es lo que nos dijeron y nos quieren hacer creer. Mira, tenemos que definir muy bien de qué estamos hablando, porque hay dos cosas. En esta figura crística hay muchísimas cosas. Un Jesús histórico como tal no existió. Eh, ¿Existe una energía crística en el universo? Sí existe. Este Jesús es una historia que nos han venido contando desde hace miles de años.
A nosotros nos tocó la última versión que tiene 2000 años, que se llama Jesús, pero antes de esta hubo otras versiones con otros nombres. Y eso es lo que ha ocurrido, que depende de la civilización que está en curso, es lo que van haciendo y le van modificando. Hay por ahí hay por ahí cosas bien interesantes porque hay un estudio que dice cómo sería Jesucristo si hubiera existido y la figura de un Jesucristo pues es una persona de rasgos como árabes, me explico, por la zona donde existe. Entonces ese Jesucristo güerito, casi casi, ¿cómo le decíamos a los alemanes? Se me fue la palabra. Ario, así muy bonito, güero y con ojos azules, pues es completamente falsa. Incluso la que pintó Da Vinci de Jesucristo, la cara que pintó Da Vinci de Jesucristo, pues es todavía mucho más falsa. Y digo, si les digo que se supone que Da Vinci lo pintó basándose en la pareja que tiene en aquel momento, que era otro hombre, pues peor tantito, ¿no? ¿En qué ha depositado la gente su fe? Hay, hay una versión de Jesucristo que anda rondando el tiempo y el espacio que no se las han platicado. Con todo esto del Via Crucis y con todas estas cosas que se celebran en la Semana Santa y todos esos cotorreos, se ha formado un egregor de Jesucristo. ¿Por qué les digo egregor? Porque se ha formado una energía negativa muy grande a raíz de todos estos golpes, todo este sufrimiento, todas estas cosas que se llevan a cabo durante los Via Crucis, que prácticamente que es un Via Crucis, es un viaje de dolor y de sufrimiento, donde va recordando cómo murió esto, que lo otro, que la chingada. Entonces, realmente eso es una representación de dolor, digamos así. Tanta energía condensada manifiesta una entidad que nace de esta situación. Entonces, a raíz de todas estas cosas de los viacrucis y todo eso, se creó un egregor de Jesucristo que también se alimenta de esta energía negativa. Y muchas veces cuando festejan este tipo de celebraciones, lo que están haciendo es alimentar este egregor que anda por ahí. ¿Me quieren creer? Adelante, no me quieren creer, ya se la saben. ¿Por qué les digo esto? Porque esto es real, chicos. O sea, su energía crea cosas. Se los platico en cada en vivo. El Slenderman era una figura de un cuento de creepypastas que anda en internet. Y un día a mí me habló una persona, oye, hay un Slenderman en mi casa. Y yo así, ¿un qué? Un Slenderman. Y efectivamente, había un Slenderman. Porque es un cuento que está en internet que ha tomado tanto poder, tanta energía de las personas que lo leen y les da miedo, que se generó esta entidad, este egregor de Slenderman, y ya anda por ahí haciendo dagas en las casas de las personas. Inclusive hay una noticia de unas niñas que asesinaron a otra niña por miedo a este mono de Slenderman. O sea, imagínense todo lo que puede ocurrir